Muy bien, buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con nuestra asignatura. Corresponde ahora ver el siguiente momento procesal más importante de el proceso civil o proceso COGEP, como ya hemos dicho que el COGEP regula la parte procedimental de la materia laboral, de la materia civil, de la materia de inquilinato, de la materia de niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, una vez que en la clase del día sábado pudimos revisar las diversas formas de citación, bueno, podríamos un par por ahí que podríamos añadir, ¿no? La citación a comunidades, pueblos y nacionales indígenas, ¿no? Y también la citación a los agentes diplomáticos, que por favor les pido que lo revisen ustedes en sus casas. Bueno, entonces, como saben, una vez que el actor ha logrado citar al demandado, comienzan a correr los términos para contestar la demanda. ¿Ok? Y estos términos, como hemos dicho, están en la ley. Pues básicamente, para el juicio ordinario, el tiempo para contestar la demanda son 30 días término. Para el juicio sumario son 15 y para el ejecutivo también son 15. Recuerden también que dije en la clase que cuando se cita por la prensa o por la radio, ¿no? Se añaden 20 días adicionales término para que el demandado pueda contestar la demanda. Eso está en el Código Orgánico General del Proceso y siempre comenzamos a contar estos 20 días luego del día siguiente en el que se ha perfeccionado la citación, ¿no? Dependiendo, insisto, el medio de comunicación que se haya elegido. Entonces, una vez que comienzan a correr los tiempos para contestar la demanda, viene pues el acto jurídico que se llama la contestación a la demanda. Y ese es el tema de esta clase. La contestación a la demanda. Para esta clase ya debieron haber visto las lecturas que les cargué en la plataforma. La contestación a la demanda, sin duda alguna, es un acto procesal de extrema importancia. Dijimos reiteradamente que gracias a esto el demandado ejerce su derecho a la defensa. No puede haber un proceso correctamente si es que no se hace la citación en legal y en debida forma. Un proceso y una citación que ha sido realizada inobservando la ley o en indebida forma puede provocar nulidades. Y no hay nada más pernicioso que se produzcan nulidades en un proceso judicial. Entonces, recuerden por favor que el acto de hacer conocer la demanda al demandado se llama citación con la demanda. ¿Ok? Entonces, una vez que el demandado es citado, comienzan a correr los términos para contestar la demanda. Grosso modo, pues como ya dijimos, es una forma para ejercer el derecho a la defensa, ¿no es cierto? El derecho a la defensa es un derecho constitucional, algo que ustedes también ya conocen perfectamente, es una garantía del debido proceso, además, por lo tanto, tenemos que garantizar como actores que nuestro demandado llegue a conocer la demanda. Muy bien, a ver, ahora, ¿qué es una contestación a la demanda? ¿No? Porque claro, si la demanda tiene algunos requisitos, ¿no es cierto? La contestación a la demanda también debería tener algunos requisitos, ¿no es cierto? Y vamos a, por favor, en sus códigos orgánicos generales de proceso, vamos a dirigirnos al artículo 151, en el que te dice que la contestación a la demanda se presentará por escrito, ¿no? Número uno. Entonces, una persona que va a contestar la demanda tiene que hacerlo por escrito, tiene que tener firma del profesional del derecho, eso va de cajón, ¿no? Eso es de cajón. Y fíjense lo que dice, te dice, y en lo aplicable debe contener los requisitos formales previstos para la demanda. En lo aplicable, ¿no? En lo aplicable, evidentemente va a haber algunas diferencias. Digamos, pues, sin duda alguna, la identificación del legitimado pasivo, ¿no? Nombres, apellidos, ¿verdad? Su autoidentificación. ¿Qué más puede también tener la contestación a la demanda? Pues evidentemente va a tener la copia de la cédula, como es lógico del demandado, pero cuanto al fondo me interesa que también sepan que el demandado puede presentar o tiene 3 opciones al momento de contestar la demanda. Pero antes de entrar en esas opciones,
que van a venir más adelante y probablemente las explique la clase del miércoles, vamos a revisar algunas conductas que podría tener el demandado al momento de contestar la demanda y que son, digamos, anteriores o, digamos, son conductas que todavía en sí misma no llega a contestar la demanda. Me van a decir cómo es posible, Francisco, o contesta o no contesta. Hay algunas opciones, digamos, intermedias que quisiera ver y que debieron ya haberlas leído en el libro de Jorge Masón. Entonces, en la página 38 del libro de Jorge Masón, ustedes van a ver los 6 comportamientos que puede tener un demandado en o al momento de contestar la demanda. Y vamos a verlos en el mismo orden en el que sugiere el autor, porque con esta sugerencia, pues vamos justamente a explicar más adelante lo que me interesa que sepan específicamente sobre excepciones previas, que es como la parte más crítica y más fuerte de entender la cuestión del proceso. Entonces, bien, vamos a ver la opción 1, ¿no? La opción 1 te dice la rebeldía o incomparecencia del demandado. A ver, esto de la rebeldía, Jorge Masón lo analiza, lo explica, ¿no es cierto? Pero en palabras sencillas quiere decir que el demandado, a pesar de haber sido citado legalmente y en debida forma, por su cuenta y por su riesgo, decide no contestar la demanda, ni siquiera presentar algún escrito, simplemente se queda en silencio, ¿ya? Entonces, piense usted en un demandado muy enojado que al momento de la citación no solo no se deja citar, sino que se puede poner agresivo o al citador le puede amenazar, no teniendo por qué hacerlo, porque él es un funcionario que está cumpliendo simplemente su trabajo, ¿no? Entonces el demandado, a pesar de haber sido citado con la demanda, decide no responder, no decir nada. ¿Es posible hacer esto? Sí, sí es posible. Sí es posible. Hay algunos efectos jurídicos. El primero, y algo que sí lo mencioné en la clase del día sábado. Si una persona es citada correctamente, como dispone la ley, ¿sí? Tal como dispone la ley, y a pesar de eso no contesta la demanda, ¿el juicio puede seguir? Claro que puede seguir. Y de hecho va a seguir. ¿Cómo funciona esto en la vida profesional? Esto es muy sencillo. Cuando llega el último día término para contestar la demanda, el actor está pendiente, el abogado del actor, obvio, y le dice, y está pendiente y dice, ok, mañana se cumple el último día. Si es que sabe o tiene alguna información de que no ha contestado la demanda, ¿verdad? Porque lo ve en el SATye o alguna razón, va a presentar un escrito en el que diga, señor juez, por secretaría, sírvase certificar si el demandado tal, contestó o no la demanda. Si es que no contestó la demanda, el secretario sentará razón y va a decir, siento por tal que con fecha tal, certifico que el demandado no ha contestado la demanda. El actor lo que hace en ese momento es pedir, ¿no es cierto?, al juez que continúe y fije ya la fecha de la audiencia, porque el demandado simplemente no ha contestado la demanda, ¿no? Ahora, ¿es bueno no contestar una demanda? En realidad yo no lo recomiendo en ningún caso, Bueno, siempre hay matices, ¿no? Pero, ¿qué me interesa que sepa? Primero, ¿el juicio va a continuar? Sí o sí. Dos, si es que usted no contesta la demanda, lo que está haciendo es, pues básicamente renunciar a su derecho a la defensa, ¿ya? Y tres, hay algunos efectos procesales un poco complicados, ¿ya? Un poco complicados. El primer efecto procesal que no es tan positivo, y les voy a poner un ejemplo, en el juicio, por ejemplo, monitorio. El juicio monitorio es un juicio de orden de pago, ¿no? Porque hay una deuda en dinero. En el juicio monitorio, cuando se cita al demandado con la demanda, se le ordena pagar. Ni siquiera el juez le dice conteste la demanda. Se le dice pague en el término de 15 días. Pague. Eso es una característica interesante del monitorio. Si en el monitorio el demandado no paga en los 15 días luego de que fue citado con la demanda, esa orden de pago, ese auto interlocutorio que dicta el juez en el juicio monitorio, juez de lo civil, ese auto interlocutorio se ejecutaría por el Ministerio de la Ley y por lo tanto ya es inamovible. Entonces, el demandado que no quiso contestar, ¿verdad? No quiso porque no quiso, ¿no? Corre el riesgo de que el actor ahora sí ya comience a pedir al juez de lo civil que dé inicio al mandato de ejecución. Y con el mandato de ejecución vienen los embargos, ¿ya? Entonces, en el monitorio es una muy mala idea no contestar la demanda. En el juicio ejecutivo, no contestar la demanda también se puede hacer.
El problema es que en el juicio ejecutivo, a diferencia del monitorio, sí hay sentencia, ¿no? Y esa sentencia se ejecutaría por el Ministerio de la Ley. Por lo tanto, el demandado que en su momento no contestó la demanda va a correr el riesgo de no poder apelar de esa sentencia y que la sentencia suba a la Corte Provincial. Entonces, sus efectos no son tan positivos, ¿no? Pero es una decisión, insisto, eso es una decisión. Recomendable en lo absoluto. Yo no recomendaría jamás a un cliente no contestar la demanda, nunca, porque finalmente es el ejercicio del derecho de acción el que hace el actor mientras el demandado ejerce el derecho de contradicción. Entonces, decirle a un cliente, ¿sabe qué? No conteste, a pesar de que fue citado legalmente, pues vamos. Ahora, probablemente me van a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si es que yo cito a un demandado ilegalmente, ¿no? Es decir, inobservando la norma jurídica? El demandado se llega a enterar que está demandado, pero no le logran citar correctamente. ¿Ya? Ya sabemos que si comparece al juicio, está convalidando. Por lo tanto, ahí ya no va a haber nulidad. Pero el demandado podría después alegar una nulidad. Bueno, parecería que sí, ¿no? Parecería que sí. Pero ahora, ¿es recomendable eso en la vida profesional? Yo no lo recomiendo, porque eso va a tomar más tiempo. Y le tocaría, por ejemplo, iniciar una acción posterior a la sentencia, como por ejemplo la acción de nulidad de sentencia, por indebida o incorrecta citación. Entonces, yo no la recomiendo. Entonces, en definitiva, esto es lo que llamamos el silencio o la rebeldía del demandado que no desea por su cuenta contestar la demanda. La segunda opción es comparecer al juicio, pero sin contestar la demanda. Este escenario sucede de la siguiente forma. El demandado es citado legalmente, ¿cierto? Legalmente, contrata a un abogado y el abogado, en lugar de contestar la demanda, es decir, de redactar un documento de contestación, lo que hace es básicamente redactar un escrito en el que dice, yo, Juan Pérez Gómez, ¿cierto? Indico que he sido citado con la demanda, ¿verdad? De, qué sé yo, daños y perjuicios, por ejemplo. He sido citado con la demanda, punto seguido. Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial o en la casilla electrónica y un correo electrónico, ¿no? Entonces, claro, está contestando o está dando a conocer que ha recibido la demanda, pero no está respondiendo en el sentido de lo que denominaríamos una contestación. ¿Qué tan buena idea es esto? Bueno, o sea, si usted ya está fijando casilla, ¿para qué se va a limitar únicamente a decir, he recibido la demanda y notificaciones que me correspondan? Como que lo único que le interesaría a ese demandado, sería más o menos algo así como estar presente en las audiencias, ¿no? El problema es que por principio de preclusión, y eso ya lo vamos a ver enseguida, el demandado también tiene la posibilidad de generar pruebas y de controvertir lo que afirma el actor, porque el derecho a la defensa es amplio, ¿no? Entonces, este demandado, ¿qué saca, piensen ustedes, con solo fijar en un escrito la casilla judicial o la casilla electrónica y básicamente no hacer nada después? Bueno, finalmente, esa es otra posibilidad que el código contiene, ¿no? Y está justamente en la lectura de Masón. En la página 41. En mi vida profesional yo nunca he visto que una persona haga esto, ¿no? Haga esto. El problema, claro, es enorme, porque como digo, o sea, no solo comete la ligereza de fijar casilla, que ya, ok, de cajón, estamos. Pero ¿puede proponer excepciones? Ya no puede, porque no está contestando la demanda. Ya no puede acompañar medios probatorios que le beneficien a él. Ya no puede, porque solo está fijando casilla judicial, ¿no? Entonces,
digamos, es una forma muy rara, una fórmula intermedia entre la primera opción, que es no contestar o no decir nada, versus la opción que sería contestar la demanda como tal, ¿no? Y usando la palabra que usa Mason, literalmente en la página 43, él dice, el actor siempre podrá volver a proponer su demanda subsanando deficiencias o errores por los cuales no fue admitida a trámite. Pero el demandado que no tiene contestación a la demanda se queda desarmado virtualmente, desarmado en el proceso. Mason usa la palabra virtualmente no en el sentido digital, por si acaso. Simplemente es como que se queda sin forma de defenderse por el principio de preclusión. Y lo único que va a poder hacer este demandado en la audiencia es atacar las pruebas que ha presentado el actor, pero nada más, ¿no? Nada más. Y atacarlas por impertinentes, por inconducentes, pero hasta ahí. Entonces, no es una opción del todo, digamos, positiva. Yo esto no lo recomiendo en ninguna circunstancia. ¿Ok? Bien. La tercera conducta que puede tener el demandado al momento de contestar la demanda es el famoso allanamiento. ¿Qué es el allanamiento? Allanamiento sin H, allanamiento, tal como suena, ¿no? El allanamiento es una figura procesal que quiere decir que el demandado se está o está aceptando eh, las pretensiones del actor. Allanarse es un verbo que quiere decir eso, ¿no? El demandado ha leído la demanda y dice, bueno, lo que dice el actor es verdad. Me allano a lo que dice, ¿no? Acepto lo que está afirmando el actor en su demanda. El allanamiento es posible, por supuesto que es posible. Es común, también es común, sí. Es muy frecuente encontrar cuestiones de allanamiento en el comportamiento de los abogados cuando están ejerciendo la profesión, ¿no? El allanamiento es una decisión absolutamente personal. Es absolutamente personal del demandado. El demandado no está obligado a nunca allanarse. El demandado lo que hace simplemente es, bueno, me allano a las afirmaciones que hace el actor y con ello acepto las pretensiones que formula. ¿Ok? El allanamiento, de manera más desarrollada, está en el artículo 241 del COGEP. Necesito que se dirija en este momento al 241 del Código Orgánico General de Procesos. Fíjense ustedes cómo el 241 te dice, la parte demandada podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, en cualquier estado del proceso antes de la sentencia. Esto es curioso, porque te abre el camino al allanamiento no solo al momento de contestar la demanda. Usted inclusive puede contestar la demanda por el fondo y también lo podría hacer durante la audiencia, ¿no? También es una figura bastante curiosa. Por supuesto, siempre y cuando no se trate de derechos sustantivos indisponibles, ¿no? Hay derechos que no se puede allanar el demandado. Bien, algunas ideas sobre el allanamiento. Primero, el allanamiento puede ser parcial o total. ¿Cuándo hablamos de un allanamiento parcial? Cuando el demandado acepta o se allana alguna uh, de las varias pretensiones que tiene el actor, pero no todas, ¿no? Entonces, imagine usted, un actor en un juicio laboral le presenta 4 pretensiones, ¿cierto? Entonces usted dice, despido intempestivo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Vacaciones no gozadas, 13º, 14º. Y el empleador podría eventualmente decir, bueno, yo me allano a que en efecto le estoy debiendo el 13º, el 14º, las vacaciones, pero no puedo aceptar ni me allano a que hubo despido intempestivo porque quien se fue de la empresa fue el trabajador. Yo no lo despedí. Entonces, aquello a que no te allanas como demandado tiene que ir a ser probado en juicio en las audiencias. Entonces, eso es lo importante del allanamiento. El allanamiento, repito, puede ser entonces total o el allanamiento puede ser parcial. Si es que el allanamiento es parcial, mucha atención aquí por favor,
el juez va a aprobar el allanamiento mediante auto interlocutorio. El auto interlocutorio, por lo tanto, va a ejecutoriarse por el Ministerio de la Ley, ¿no es cierto? Y no debería ser apelado, justamente porque, bueno, ¿para qué vas a permitir la apelación si el demandado ya está aceptando parcialmente alguna pretensión del actor? Entonces, aquello que no ha sido allanado, no se ha allanado por parte del demandado, continuará en la tramitación del juicio. Aquellas cosas que sí se han allanado, que el demandado ha decidido expresamente allanarse, se aprobarán mediante auto interlocutorio. ¿Ok? El auto interlocutorio tiene que cerrar esa parte del juicio y por principio de preclusión ya no se va a volver a debatir. Salvo, insisto, que se trate de derechos indisponibles, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa en cambio cuando el allanamiento en cambio es total? Es decir, de todas las pretensiones que formula el actor. Si es que el allanamiento en cambio es total, si es que es total, ahí el juez va a aprobar el allanamiento ya con sentencia. Ya no será con auto interlocutorio, ya será con sentencia. Y siendo con sentencia, va a terminar el proceso como tal. Ya no habrá, evidentemente, práctica de prueba en las audiencias, porque el demandado se allanó completamente. ¿Qué tan frecuente es esto? Bueno, normalmente los abogados no solemos pues allanarnos, los abogados solemos dar guerra hasta el final, ¿no? Pero que existe el allanamiento, pues es así, ¿no? El allanamiento total o aprobado por sentencia o parcial. Ahora, hay algunas reglas adicionales que cuando veamos el allanamiento como forma extraordinaria de terminar el proceso, hay que tomar en cuenta. No las voy a leer este momento, lo que quiero que sepan es que este es un tercer comportamiento que tiene podría tener el demandado al momento de contestar la demanda, ¿cierto? Sobre allanamiento, pues repetir que es un acto absolutamente expreso. Aquí no hay un acto tácito. No es que el juez va a asumir que si yo no digo nada estoy aceptando. No, acá la cuestión no es tan sencilla. Hay algunas regulaciones que hay que tener como cuidado, ¿vale? Perfecto. Vamos entonces ahora a la cuarta forma o al cuarto comportamiento que tendría como posibilidad el demandado. Jorge Masson le llama a este comportamiento la negación simple de los hechos. Así le llama en el literal D del punto 1.4 de su texto, ¿no? Esta es la famosa negativa de los hechos del actor. Sobre esto quisiera hacerles un par de comentarios. El primero, si se dirigen al 157 del COGEP, fíjense lo que dice. La falta de pronunciamiento expreso y concreto sobre los hechos y pretensiones de la demanda, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, deberá ser apreciada por el juzgador como negativa de los hechos alegados contenidos en la demanda. Deberá ser apreciada por el juzgador como negativa de los hechos alegados contenidos en la demanda. Y más adelante te dice, la falta de contestación tendrá como negativa los fundamentos de la demanda. A ver, aquí hay que dividir esto en dos partes, para que no se genere una confusión en ustedes. La primera, cuando el demandado, ya sabemos, se porta rebelde o solo fija casilla, ¿no es cierto? Está renunciando a su derecho a la defensa. Pero el actor igual tiene el deber procesal de probar las afirmaciones que contienen su demanda. ¿Ok?
hay una carga procesal en la cual el actor tiene que probar lo que denominamos sus dichos, ¿ya? Lo que él afirma tiene que ser probado. El código introduce una frase un tanto extraña, si ustedes se fijan. Te dice: la falta de contestación se tendrá como negativa de los fundamentos de la demanda. Se tendrá como negativa. Es decir, es como una especie de un no implícito, ¿ya? Y para entender el no hay que entenderlo de las dos formas. Tenemos el no explícito y el no implícito. Y los voy a explicar cuál es la diferencia entre el uno y el otro. El no explícito opera de la siguiente manera. Cuando el demandado dice de la siguiente forma: niego pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Al negar, está diciendo básicamente todo lo que está diciendo el actor no es cierto. Pero yo como demandado no estoy diciendo nada más. Entonces es como que me quedo en un no expreso. Lo que dice el actor no es así, pero yo no digo nada más. Entonces a eso me refiero con el no expreso. Es una negativa. El Código de Procedimiento Civil le llamaba, era la famosísima negativa pura y simple, ¿no? El Código Orgánico General de Procesos no lo dice de esa manera, pero te habla, por así decirlo, del no, en cambio, el implícito. La falta de contestación se tendrá como negativa de los fundamentos. Entonces, cuando dices expresamente niego las afirmaciones, los fundamentos de hecho del actor, estás prácticamente actuando en la forma en que establecía el Código de Procedimiento Civil. Negativa pura y simple. La carga de probar se preserva en el actor. Eso no ha cambiado, ni tampoco cambiará, ¿no? Y el no implícito es esta fórmula que dice: la falta de contestación se tendrá como negativa de los fundamentos. Ahora, al final del día, al actor igual le va a tocar probar, ¿no? Le va a tocar probar. Así, diga lo que sea el demandado, ¿no? Entonces, este detalle quería como alertarles para que le tengan, digamos, bien diferenciado el no explícito del no implícito. En la página 49 del texto de Masón, él te dice, 48, negación simple de los hechos, ¿no? Consiste en que el demandado, sin hacer alegaciones ni afirmaciones destinadas a contradecir o refutar la demanda del actor, se limite escuetamente a negar los hechos introducidos en juicio por el actor sin agregar nuevos, ¿no es cierto? Hace la mención justamente al Código de Procedimiento Civil, que es la observación que yo les dije hace un momento, y básicamente lo que dice es, en otras palabras, estoy leyendo la 49. En otras palabras, es virtualmente imposible contestar una demanda de manera coherente, empezando por alegar la negativa pura y simple, que constituye una negación general de todos los hechos y el derecho ofrecidos en la demanda por el actor, y que releva al demandado de la obligación de ofrecer prueba. Ese es el detalle importante. Cuando el demandado responde en ese sentido, queda relevado de producir prueba, porque cuando el demandado sí contesta la demanda, ahí tiene la obligación procesal de generar prueba. Por lo tanto, les pido por favor que revisen esta partecita. Hay una mención también a la profesora Ana Abad, que es una procesalista muy, muy importante del mundo del derecho procesal ecuatoriano, ¿no? Entonces, por favor, revisen con continuo la cuestión de la negativa pura y simple. Perfecto. Bien. Vamos a ir a la quinta forma o al quinto comportamiento que tiene el demandado para contestar la demanda, ¿sí? Y este quinto comportamiento me trae
a aquello que comencé diciendo al iniciar esta grabación. A ver, una contestación a la demanda es un documento completo y formal, obviamente, porque tiene que ser contestado en los términos en los que manda la norma. En lo principal, una contestación a la demanda tiene que tener dos partes muy importantes, ¿sí? Dos partes muy importantes. La primera parte lleva el nombre de excepciones previas y la segunda parte se llama excepciones de fondo. ¿Ok? Tenemos las excepciones previas y las excepciones de fondo. Son dos cosas distintas y aquí vamos a tomarnos un tiempo porque esto sí necesita ser explicado con cuidado. En la lectura también de Masón les cargué esta información porque necesito que la revisen bien para nuestra clase del miércoles, ¿sí? A ver, comencemos por lo primero. ¿Qué es una excepción previa? Las excepciones previas primero se encuentran reguladas en el artículo 153 del COGEP. El código no te explica qué es una excepción previa y por lo tanto usted tiene que saber exactamente qué es y cómo dominar esto de acá. Una excepción previa es un mecanismo de defensa del demandado, pero es un mecanismo que ataca al proceso. No responde a la pretensión del actor. Intenta atacar el proceso. Intenta atacar, en muchos casos, la relación jurídica procesal. Este triángulo, ¿no es cierto?, en donde en la parte superior, en el vértice, está el juez, a la izquierda está el actor y a la derecha está el demandado. Las excepciones previas tienen una función de deslegitimar el proceso como una estructura formal básica. Para que surta efectos, un proceso tiene que ser válido y tiene que cumplir un montón de cosas. Así que cuando se presentan las famosas excepciones previas, hay algunas que son más graves que otras, lo que denominaríamos, hay algunas que son subsanables, otras que no son subsanables, y por lo tanto necesitamos como estudiantes de derecho tener presente que la excepción previa y que el demandado puede usar las excepciones previas como mecanismo de defensa de justamente el demandado para impedir que continúe el juicio. Las otras excepciones son las excepciones de fondo, ¿no?, a las cuales me voy a referir más adelante. Pero necesitamos concentrar nuestra atención en las famosas excepciones previas. Entonces, vamos a empezar. Primero, tener en cuenta que, como dije hace un rato, el proceso es una unidad jurídica formal. Y para que surta efecto, hay muchas cosas que tienen que existir o preexistir para que el proceso sea válido. Si estas cosas no se cumplen, simplemente el proceso no va a poder surtir efectos para las partes. Y el demandado está en la posibilidad de alertarle eso al juez. De modo que las excepciones previas, y justamente llevan ese nombre, previas, porque antes de instaurar la relación jurídica procesal, necesitamos que el proceso y la relación jurídica esté estructurada correctamente. Si es que no está estructurada correctamente, ese juicio puede caerse, puede ser declarado nulo. Y eso es un problema no solo por las costas procesales, sino porque supondría la pérdida de tiempo y de recursos tanto para las partes procesales como para la administración de justicia. Entonces, por esa razón, estas famosas excepciones previas son las primeras que se discuten, las primeras que pone en consideración el demandado al momento de contestar la demanda. ¿Sí? Ok. Vamos entonces. Existen muchas excepciones previas, muchísimas. Y todas ellas tienen que ser alegadas. Por favor, anoten eso en sus cuadernos. Toda excepción previa tiene que tener un margen de alegación. No puedes solo enunciar la excepción previa. Puede ser incluso que el juez se dé cuenta.
¿ya? Pero eso es otro cantar. Pero si tú lo presentas como demandado, como excepción previa, tiene que obligatoriamente contarse o justificarse por qué ha sido o por qué ha sucedido esa situación. Bien, entonces, ¿cuál es la primera excepción previa? Dirijámonos al artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos. La primera excepción previa es la falta de competencia del juez. Ustedes ya conocen, porque el semestre pasado lo vimos con mucha atención, que los jueces tienen que ser competentes en razón de la materia, del grado y del territorio, ¿no es cierto? No hablo en este momento del fuero porque en materia civil el presidente de la República es el único que tiene fuero de Corte Nacional y también los embajadores y los agentes diplomáticos. Entonces el fuero lo dejamos un momento separado para la materia penal. Y como no es una clase de procedimiento penal, pues no lo menciono. Entonces, básicamente los jueces tienen que ser competentes en razón del grado, de la materia y del territorio. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que, no sé, Ana Lucía decide demandar a Elizabeth, digamos que en la ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto? Elizabeth no vive en Guayaquil y ya sabemos que por el actor sequitur forum rei, el demandado tiene que ser justamente demandado en el lugar en donde está su juez competente. Imagine usted, Ana Lucía, que redacta la demanda y presenta la demanda allá en Guayaquil. Como no hay, al menos hasta el momento en el ejemplo, ninguna condición para que obligue al cambio o a la movilidad del juez, entonces no estamos hablando de un fenómeno de competencia concurrente, simplemente un buen día Elizabeth le decide demandar a usted en Guayaquil. Entonces usted le demanda a Elizabeth, ¿no es cierto? Usted Ana Lucía le demanda a Elizabeth en Guayaquil. Cuando Elizabeth recibe la demanda, tiene que presentar y decir al juez, alertar y presentar como excepción previa la incompetencia del juez. Y decirle, usted no es mi juez competente, ¿no? Porque mi domicilio es en Quito, entonces usted debe abstenerse de continuar el trámite. Eso se plantea mediante las famosas excepciones previas. En este caso sería la excepción previa de incompetencia del juez. Cuando los jueces aceptan las excepciones previas, depende cada una de ellas, evidentemente, porque aquí hay una regulación mucho más específica y tengo que cargarles. Solo para ir al grano y no darme mucha vuelta. Cuando se trata de la incompetencia del juez como excepción previa, si es que el juez acepta la excepción, va a emitir un auto interlocutorio en el cual va a decir, la demandada Elisa de Jaramillo ha presentado como excepción previa la falta de competencia en razón del territorio de este juzgador. Tomando en cuenta la evidencia que ha presentado, porque como les digo, las excepciones previas se alegan, ¿no? El juez acepta la excepción, la declara mediante auto interlocutorio y ordena que ese juicio ahí en esa judicatura se archive y que sea remitido a la función judicial del lugar en donde Elizabeth reside, que sería Quito. Entonces, como ven, la excepción previa está atacando la competencia del juez. Si es que el juez no es competente, no puede estructurarse correctamente la relación jurídica procesal, que provocaría un juicio nulo. Si ustedes toman el código y se dirigen un momento al artículo 107, aquí están las famosas solemnidades sustanciales de los procesos. Y ahí en el número 2, como ven, una de las solemnidades sustanciales es la competencia del juez. Si es que usted demanda ante un juez incompetente y el demandado alerta que es incompetente, ¿cierto? El juez va a aceptar, si es que procede, la excepción previa y va a declarar con auto interlocutorio el archivo de esa causa y va a enviar el juicio a la sala de sorteos que corresponde. Ahora, estoy seguro que deben estar pensando lo siguiente. Me van a decir, pero Francisco, ¿y qué pasa si es un fenómeno de competencia concurrente? ¿No? En donde más de un juez es competente. Bueno, finalmente, si es que es eso, y el demandado, en este caso Elizabeth, le presenta la excepción previa, el juez puede analizar y va a decir,
podría decir, es cierto que el domicilio de Elizabeth es en Quito y por lo tanto este juzgador no es competente, pero de la evidencia se observa que las partes suscribieron un contrato y no renunciando a fuero de domicilio, dijeron que también sería competente el juez de Guayaquil. Entonces el juez negaría la excepción previa de incompetencia y continuaría con el proceso hacia adelante. Sí, seguramente es lo que están pensando. Por eso, repito por tercera vez, las excepciones previas tienen que ser alegadas. Las excepciones previas no porque el demandado las dice, en realidad el juez las acepta. Esto es un trabajo de análisis jurídico. El juez verá si es que acepta o si es que no. Es una decisión absolutamente de él, ¿no? Perfecto. Volvamos a la siguiente, al artículo 153 y vamos a ver la siguiente excepción previa. Bien, la siguiente excepción previa es la famosa personería jurídica. Personería jurídica, o también llamada legitimación procesal, o también llamada legitimación para el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Como el proceso es una estructura formal y la relación jurídica procesal tiene que estar bien instaurada, es fundamental que tanto actor como demandado sean legalmente capaces para comparecer al proceso. Y sobre esto ya tuvimos una clase anterior, hablamos sobre la capacidad procesal. Solo las personas procesalmente capaces pueden comparecer a un proceso. Tanto el actor como el demandado tienen que tener capacidad procesal. Y acuérdense lo que les explicaba cuando veíamos la personería de las instituciones públicas. Lo mismo opera para las personas naturales. Si una persona natural no tiene capacidad procesal, es decir, no tiene más de 18 años, no puede ni comparecer y tampoco puede ser demandada si no es a través de un representante para el proceso, porque el proceso es una entidad jurídica formal, repito. Las personas que ejercen el derecho de acción, si lo hacen por sus propios derechos, tienen que ser procesalmente capaces. Y si no lo son, tienen que actuar como un representante. Voy a poner un ejemplo, digamos, un poco forzado, pero va a ayudar a entender. Imagine usted que un niño de 10 años agarra una computadora, agarra y contrata un abogado, y un abogado, evidentemente sabiendo que eso no se puede hacer, le redacta la demanda y le firma. Y el niño demanda a una persona con ese abogado. El demandado va a alegar evidentemente falta de capacidad procesal, porque el niño no es procesalmente capaz para generar una demanda. Un niño, si quiere comparecer a un juicio, lo tiene que hacer a través de un representante. Lo que sucede en los juicios de alimentos, ¿no? Quien actúa a nombre del niño en el proceso es su mamá o su papá, dependiendo del caso, por supuesto. Pero tiene que ser una persona legalmente capaz. No existe ni debe proceder o existir la posibilidad de que un incapaz ejerza el derecho de acción. Y eso es una regla de extremo cuidado, porque puede provocar la nulidad del juicio. Ahora, la capacidad procesal no solo es del actor, la capacidad procesal también tiene que ser del demandado, porque usted no solo tiene que ser hábil para demandar, sino también ser procesalmente hábil para ser demandado. Entonces, este es el escenario en donde demandas a personas que no tienen capacidad procesal. Vamos a poner un ejemplo. Imaginen ustedes que son dueños de un museo y en ese museo hay una exhibición de arte. Y en esa exhibición de arte hay unos cuadros muy famosos que están ahí exhibiéndose. Un buen día llegan unos visitantes, una pareja con un niño de 10 años que por hacer una travesura se tropieza y daña un cuadro que estaba evaluado en $100,000. Obviamente hay una responsabilidad civil, porque hay un daño civil. ¿Podría el museo demandar al niño? Evidentemente al niño no, porque es procesalmente incapaz. Tendría que demandar a sus padres. Ahora, claro, ahí me van a decir, pero quien produjo el daño fue el niño, no fueron los papás. Es correcto,
pero hay que seguir las reglas del Código Civil, ¿no es cierto? Los padres son legalmente responsables por los actos de las personas que estén bajo su tutela. Evidentemente, imagine un escenario en donde se demanda a un niño. No, eso no puede pasar, porque un niño no es procesalmente capaz para responder. Ojo, no estoy hablando de la cuestión de fondo, que es la siguiente excepción previa. Estoy hablando exclusivamente respecto de la posibilidad de ingresar a un proceso y de ejercer derechos procesales y actividad procesal en él. No se puede, por lo tanto, es imposible activar la acción si no se es capaz. El otro ejemplo clásico es la naturaleza. La naturaleza en Ecuador es sujeto de derechos constitucionales y si ustedes se fijan en el Código Orgánico General de Procesos, en artículos más para atrás, miren lo que dice el artículo 38 del COGEP. Te dice, la naturaleza podrá ser representada por cualquier persona natural o jurídica, colectividad o por el defensor del pueblo, quien además podrá actuar por iniciativa propia. La naturaleza no puede demandar, evidentemente, no tiene capacidad procesal, sin perjuicio de que tiene derechos subjetivos, porque sí los tiene. Igual que los niños, igual que las personas jurídicas. Si una persona jurídica desea demandar, pues tiene que hacerlo a través de su representante. ¿Ok? Y de la misma forma, para demandar a una persona jurídica, tienes que hacerlo a través de su representante legal, ¿no? Tienes que hacerlo a través de su representante legal, porque de lo contrario, se produciría el fenómeno denominado falta de personería. Tiene relación directa con la capacidad procesal, ¿ok? Tiene relación directa con la capacidad procesal. Si no está bien instaurada la relación jurídica procesal y si las partes no son legalmente capaces para comparecer el proceso puede ser nulo. Y quisiera nuevamente que nos dirijamos con el código al artículo 107, que estaban las solemnidades sustanciales. ¿Cuál es otra solemnidad sustancial? 107.3, la legitimidad de personería. Tiene que haber capacidad procesal por parte de actor y demandado. Aquí mencionarles nada más como para que ustedes recuerden que un procurador judicial tiene representación procesal, ¿no? No tiene el interés de fondo, no tiene el interés de fondo porque lo que resuelve el juez no le va a afectar a él. No es que el procurador judicial se va a divorciar, no, cuidado. El procurador judicial actúa a nombre de una tercera persona, que es su cliente, y actúa en el proceso como su representante. Por eso, cuando actúan como procuradores judiciales, necesariamente tienen que adjuntar la procuración judicial. ¿Por qué? Porque ese es el habilitante en el que dice, yo estoy actuando, tengo personería en este juicio porque me han conferido una procuración judicial. Entonces, el demandado, si considera, por ejemplo, que el actor no ha tenido o no tiene capacidad procesal y ha iniciado el derecho de acción, puede presentar una excepción previa y decir no es posible que esta demanda prospere mientras no haya la posibilidad de subsanar la capacidad procesal. Y aquí viene un detalle muy importante. La capacidad procesal es un asunto que sí se puede subsanar. ¿Por qué? Porque basta con acreditar una representación jurídica en el proceso y con ello ya queda acreditada la capacidad procesal. Entonces, lo que normalmente hacen los jueces es conceder un término para que se legitime la personería. Ahora, ¿qué pasa si tú demandas a un incapaz? ¿No? Al incapaz, digamos, una persona que ha sido declarada en interdicción, por ejemplo, por demencia, ¿no? Usted le quiere seguir un juicio a una persona de, qué sé yo, 95 años, que ya tiene una sentencia de interdicción por demencia, ¿no es cierto? Entonces, usted no le puede demandar. ¿Cómo subsanaría eso? Bueno, el juez debería ordenar a que se cite al representante, al curador, para que el curador sea el que integre la relación jurídica procesal. No puedes, de ninguna forma, demandar a un incapaz. Eso produce nulidad. ¿Sí? Muy bien.
Vamos a la tercera excepción previa. La tercera excepción previa tiene a su vez dos allí en el numeral 3. Son dos. La primera se llama falta de legitimación en la causa y la que le sigue es la indebida conformación de litis consorcio. Algo ya les expliqué el día sábado, pero vamos con la primera. A ver, ¿qué es la legitimación en la causa? A diferencia de lo que sucede con la legitimación en el proceso, que como vimos es la capacidad procesal para actuar en un juicio, la legitimación en la causa, en cambio, es el interés subjetivo de presentar la demanda. Hay un interés de fondo, ¿sí? Hay una persona a quien el ordenamiento jurídico le asiste en algo y por eso desea demandar. Cuando una persona demanda a otra el divorcio es porque tiene el interés de que ese vínculo matrimonial termine. Cuando una persona demanda alimentos es porque tiene el interés de recibir los alimentos, ¿no? Cuando una persona pide que un inquilino salga de la casa porque no le ha pagado, quiere que le pague y quiere que salga de la casa. Eso se llama el famoso interés de fondo o interés por el fondo. Este interés es muy importante porque a diferencia de la capacidad procesal, no se transfiere. Por regla general, evidentemente, por regla general, ¿no? Las personas tenemos intereses y esos intereses se satisfacen en las pretensiones. Por eso las pretensiones son tan variadas, ¿no? Que se declare resuelto el contrato, que me paguen por daño moral, que pasen alimentos, que declaren el despido intempestivo, que ordenen el cumplimiento del contrato, qué sé yo, cualquier cosa, un montón de, hay decenas y centenas de ejemplos. El interés por el fondo, entonces, es esa cualidad jurídica por la cual una persona ve en la norma jurídica, en la norma de derecho, una persona ve en la norma de derecho un interés que debe ser satisfecho por alguien. ¿Y quién es ese alguien? La persona contra quien yo ejerzo el derecho de acción. Yo debo demandar a la persona que debe responder a mi pretensión por el fondo. Yo en un divorcio, el cónyuge le demanda al otro cónyuge. No le demanda al papá del cónyuge o a la mamá o al hermano, le demanda al cónyuge. ¿Por qué? Porque es el cónyuge el que debe responder directamente a la pretensión. Esto en derecho procesal tiene un nombre. Esto se llama el legítimo contradictor. ¿Ok? Entonces, en la legitimación de la causa tienes tanto la persona que tiene el interés para obrar y debe demandar a quien debe responder frente a ese hecho jurídico, esa situación jurídica. Tú no demandas a quien no tiene nada que ver con la relación jurídica sustancial. Esta ya es la sustancial, esta ya no es solo la procesal, es la sustancial. Tú debes demandar a la persona que te produjo el daño, a la persona que te debe plata, a la persona, qué sé yo, que te despidió, ¿ya? Tú debes hacer valer los derechos en contra de la persona que, repito, debe responder legalmente por la demanda. Lo normal y lo lógico es que persista, o no, está bien usado el persista, no, coincida que la persona que debe responder por tu pretensión es además procesalmente capaz. Entonces, como ven, la legitimación en el proceso y la legitimación en la causa son dos conceptos que se complementan. Eso sí, se complementan, pero no quiere decir que siempre debe haber esa coincidencia. Volvamos al caso, ¿no es cierto? Volvamos al caso del museo. Entonces, el niño se tropieza, tiene en la mano un helado. Claro que quien entra a un museo con un helado no puede, pero en el ejemplo no sirve, ¿no? Entonces el niño va y se tropieza y se cae y daña el cuadro, ¿no? Entonces, ¿quién debe responder quién tiene el interés de ser reparado? El museo. El museo va a actuar a través de quién? De su representante legal, porque él es el que tiene la legitimación en el proceso. ¿A quién va a demandar? Va a demandar a los padres.
Los padres, ¿por qué? Uno, porque son legalmente capaces, porque son mayores de edad. Y dos, ellos, por disposición del Código Civil, representan para esas cosas al niño. Entonces, el niño en ningún momento va a ser demandado. El niño no puede ser demandado para este ejemplo porque no tiene ni capacidad procesal ni tampoco puede entrar en la relación jurídica sustancial. Ahí entran los papás, ¿no? Este juego de conceptos hay que tenerlos muy claro porque los efectos procesales del uno y del otro son distintos. A ver, vamos a ponerlo en ese sentido. Si es que una persona presenta, ¿verdad?, una excepción por falta de personería jurídica, el juez lo que debe hacer es pedir que se cite al representante legal, ¿cierto? En el caso del demandado. Y si es que, en cambio, demanda a alguien que no tiene la calidad de legítimo contradictor, el juez no podría legalmente ordenar que siga el proceso porque estaría juzgando a alguien que no tiene ninguna relación jurídica con el actor. Esto se llama falta de legitimación en la causa. La otra es falta de legitimación en el proceso. No son sinónimos y hay que tratarlos con pinzas a ambos porque muchas veces, como suena parecido proceso-causa, ¿no?, parece que estamos hablando de lo mismo, cuando son dos instituciones procesales muy diferentes, ¿sí? Muy diferentes. En el CPC, Código de Procedimiento Civil, cuando pasaba lo segundo, es decir, se demandaba a alguien que no era legítimo contradictor, sucedía que los jueces dictaban lo que denominábamos en ese entonces, eran las famosas sentencias inhibitorias. Inhibitorias, anotarlo con esa palabra, por favor. Inhibitorias. A tal punto, y con esto ya voy a cerrar, que cuando se dictaban las sentencias inhibitorias, los jueces dejaban a salvo el derecho del actor a demandar a quien en realidad tenían que demandar. Y es normal. O sea, si demandaste mal, no tienes por qué quedarte sin acceso a la justicia. Y el juez ordenará, y dice textualmente, suelen decir así, y se deja a salvo el derecho del actor a demandar a su legítimo contradictor, a quien en derecho debía responder esa pretensión. Ahora, me van a decir, pero ¿no es un poco raro que alguien demande a alguien que no tiene que ver con la relación jurídica sustancial? Esto sí pasa. Y pasa mucho en el mundo de las obligaciones civiles, ¿no?, en donde hay superposición o hay confusión de quienes deben responder una obligación, ¿sí? De tal manera, entonces, en esta hora de clase que les he explicado algunas formas que tiene, comportamientos que tiene el demandado para contestar la demanda, e ingresamos ya al mundo de las excepciones previas, que es un mundo súper descriptivo y hay que tenerlo como muy claro, ¿no? Entender, por favor, y les pido, revisen la lectura de Jorge Mazón. Probablemente les cargue otra como para complementar la diferencia entre legitimación en la causa y la legitimación en el proceso. Les recomiendo, por favor, que para el día miércoles, que tenemos nuestra clase virtual, que traigan ejemplos y ustedes mismos usen su imaginación y me digan, a ver, esto me suena a falta de legitimación en el proceso y esto me suena a falta de legitimación en la causa, ¿sí? Lo importante acá es que sepan que ambas sí podrían ser subsanadas por el juez, evidentemente, ¿no? Y no podría el juez, por lo tanto, dictar una sentencia, ni siquiera en el segundo caso, porque si es que se llegase a dar, en todo caso sería una sentencia inhibitoria, porque no puede resolver el fondo, porque estás juzgando a alguien que no tiene nada que ver, ¿no?, con el asunto. Entonces, normalmente aquí el juez lo que hace es emitir su decisión y ordenar o dejar a salvo el derecho del actor para que demande a la persona que legalmente debe responder. Y se le garantiza con eso el derecho de acción al actor, ¿sí? El demandado, por lo tanto, puede oponerse y decir, yo no soy la persona quien debe responder esta
estas pretensiones. Por lo tanto, me acojo a la excepción de falta de legitimación en la causa. Bueno, hasta aquí quedamos. Hemos cumplido 1 hora de tiempo. Nos encontraremos el día miércoles, por favor. Bien revisaditas las lecturas para continuar. Que tengan una buena tarde.